Bueno, antes de iniciar, y les damos la bienvenida a todos ustedes por el tiempo que están aquí, hay una noticia que nos sorprendió hace 2 días. La guerra en Israel. Las naciones aledañas unidas para tratar de desvanecer al pueblo de Dios. Y ninguna guerra es grata porque genera dolor, angustia, pérdidas de vidas, pero sobre todo el dolor más grande, que las gentes empezamos a acostumbrarnos y a perder la sensibilidad de lo que representa el dolor humano. Porque se ha romantizado tanto la guerra en las películas, en las canciones, que ya forman parte de nuestra vida. ¿No ves los famosos corridos que tienen los de Sinaloa? Tenemos que darnos cuenta que ese bombardeo de ideas es precisamente para hacer de lo vil honroso, de lo menospreciado valorado. Y es donde tú y yo, si tenemos un poquito de entendimiento, necesitamos decir, eso no es posible. Vamos a orar para que Dios intervenga, aunque ya lo ha hecho sin lugar a dudas, pero tú y yo necesitamos orar por Israel, no porque sea el país sufriente, no porque sea el mejor de los lugares, no, porque eso es lo que la Biblia dice: orad por la paz de Jerusalén. Y tú y yo podemos hoy hacerlo. La Biblia dice que bendito el que te bendijere, y quien atenta a lo opuesto experimentará una gran y terrible condición. Así que yo te voy a pedir que ahí en lo íntimo tú puedas orar, y si alguien quiere venir al frente a orar por todos nosotros, por Israel, venga. Y ahí en lo íntimo tú puedas orar y decir: Señor, qué dolor, qué tragedia. Yo esta mañana estuve orando igual. Señor, ayuda a tu pueblo, pero permite que tu plan perfecto se cumpla. No estamos en contra de su palabra, estamos a favor de la verdad de Dios. ¿Alguno de ustedes quiere venir a orar por todos nosotros? Y ahí en lo individual, ora por este conflicto que no sabemos cuánto durará, cuánta factura cobrará, pero nunca se recobrarán de heridas ninguna de las familias involucradas de lo que sucederá. ¿Quieres alguno de ustedes pasar y orar de una manera general por nosotros? ¿Alguno de ustedes puede pasar? Grimaldo, ora con nosotros, por favor, pidiendo a Dios su intervención. Señor, Dios y Padre, Dios y Señor nuestro, una vez nos más, unimos. Señor, una vez más estamos delante de tu trono de gracia, Señor, para alcanzar misericordia. Qué dolor, qué tragedia. Una vez más, Señor, clamamos a ti, Señor, por tu pueblo, qué Señor. Condiciones vivimos. Por esa nación, Señor, que siempre la pronunciaste a través de tu palabra, por la cual tú viniste, porque esa nación siempre nos la diste a conocer, Señor, trajiste, que Señor, tú la amas, que tú siempre, Señor, obra, Señor, tus ojos estarán sobre ella. Pero también, Señor, te damos gracias. Profetizaste, Señor, que sufrirían muchas cosas desagradables, tendrían guerra, Señor, rumores de guerra, serían atacadas, Señor, por muchos reinos. Y en este momento, Señor, una vez más se cumple tu palabra en ese lugar. Señor, sabemos que no podemos detener los tiempos, ni mucho menos tu profecía, Señor. Sabemos que es el cumplimiento de tu venida, Señor. Sabemos que este es un paso más para que tú vengas, Señor, en el reino de los cielos y aparezcas en las nubes, Señor, y lleves a tu pueblo. Señor, te rogamos, Señor, por el pueblo de Israel. Te rogamos, Señor, por ese pueblo que tú tanto amas, Señor. Y de alguna forma en nosotros, Señor, se ha creado, Señor, un amor y un afecto especial por ese pueblo. Sí, Señor. Señor, es tu pueblo. Señor Jesucristo, tú de ahí naciste, obra, tú Señor. Allí te diste a conocer, Señor.
Padre Santo, gracias, Señor, porque viniste. Pero también, Señor, gracias, Señor, porque has puesto en nuestro corazón, Señor, el deseo de orar por ellos, Señor. El deseo de interceder por ellos. Yo te ruego, Señor, que escuches el clamor de mis hermanos en esta mañana. Yo te ruego, Señor, que tus oídos estén atentos, Señor. Padre Santo, pero sobre todas las cosas, cumple tu voluntad en tu pueblo, Señor. Muchas gracias. Cumple tu voluntad, Señor, y a nosotros fortalécenos para tener entendimiento, Señor, que las profecías se están cumpliendo. Para tener entendimiento, Señor, que nuestro Señor Jesucristo viene pronto. Amén. Prepara nuestro corazón y ayúdanos, Señor, a permanecer firmes y sin fluctuar. Amén. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te lo pido. Amén. Amén. Gracias. Nuestros niños pueden salir con sus maestras a clase, nuestros adolescentes. Y mientras te preparas, puedes abrir tu Biblia al libro de Josué, capítulo 14, por favor. Si deseas cambiar de lugar, es el momento apropiado donde puedas estar más fresco, cómodo, no tan cómodo para dormirte, pero sí cómodo para escuchar la verdad de la palabra de Dios. Y eso es muy grato, es un buen momento. Cuando lo encuentres, te voy a invitar si nos ponemos de pie. Ya les di la bienvenida a todos, ¿verdad? Bienvenidos allá atrás, excelente verles, qué grato. Aquí de este lado derecho, bienvenidos, qué grato. Esta historia tiene una gran cantidad de condiciones que tú y yo vivimos, muy similares a lo que tú experimentas y donde podremos extraer lecciones que nos pueden permitir enfrentar nuestro presente y saber que hay un futuro seguro. Acompáñame leyendo, por favor, esta escritura. Voy a leer el verso 9. Si me acompañas leyendo el 10 y sucesivamente para unirnos en el 12, ¿te parece? Permíteme entonces, por favor, leerlo en voz alta. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que holló tu pie será para ti y para tus hijos, en herencia perpetua, por cuanto, subraya esa frase, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Todavía, y por eso esperé este verso, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Unidos, por favor. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Aleluya. Toma tu lugar, por favor. La vida de nosotros como creyentes está sustentada en una gran cantidad de circunstancias que vivimos. Y nuestra fe es el elemento fundamental que hace posible que estemos de pie a pesar de las adversidades, a pesar de enfrentar tiempos críticos, cuando las tormentas se desatan, cuando los vientos arrasan con todo, continuamos creyendo en Dios y su palabra. Y una de las realidades a las que nosotros necesitamos colocar muy claramente en lo individual o como familia o congregacionalmente es la siguiente: las promesas de Dios son una realidad y una fidelidad. Esto es el punto. ¿Qué tanto nosotros aprendemos a vivir en los tiempos adversos esperando que en un buen momento la promesa de Dios nos alcance? ¿Cómo enfrentamos el transcurso de los días? ¿Qué hacemos cuando estamos bajo sitio, bajo crisis?
y clamamos, oramos y parece ser que entonces lo que creíamos se cumpliría en tiempo y momento parece desvanecerse. ¿Qué haremos? Si Dios permite, próxima semana iniciaré una serie y hablando con Dios, el Señor estaba hablando a mi vida precisamente acerca de cómo Dios prepara a sus siervos. ¿Qué elementos se involucran? ¿Cuál es el propósito de permitir que muchas cosas vengan a la vida del creyente? No sufrimos de gratis, porque Dios no hace nada sin propósito. Cuando Dios te eligió, cuando Dios me eligió, no pensó simplemente en concedernos el gran privilegio de ser salvos, porque ser salvo, conocer la verdad, nos coloca bajo una responsabilidad: servirle. Y ahí es donde tú y yo empezamos con esta serie que estaré compartiendo. ¿Por qué tantos elementos se añaden y parecen que en un momento dado conspiran contra nosotros? Y a veces no alcanzamos a descubrir qué está sucediendo. Vamos y le preguntamos a alguien: oye, tú tienes más años que yo en el Evangelio, ¿qué me está pasando? Y viene una opinión, pero en realidad nadie va a poderte decir, porque será entre tú y Dios. Y cuando tienes las bases, entonces ya no hay dudas. Tú puedes decir: esto tiene un propósito. Como dice el libro de Romanos, y entendemos, conocemos, estamos conscientes. Es lo que quiere decir, que nuestra fe no está ajena a nuestra capacidad intelectual. Hay una correlación que hace posible entender y bajo la revelación del Espíritu Santo caminar en armonía. Qué importante. Bien, ¿qué tanto esperamos en los tiempos difíciles? Debo decirte, a manera de antecedente, Josué y Caleb, dos hombres con un alto grado de entrega, de compromiso. Dos hombres que nacieron en Egipto bajo la esclavitud. Dos hombres que experimentaron el dolor, las crisis, que vivieron un tiempo de esclavos, que salieron por el mandato de Dios a libertad. Enfrentaron una crisis durísima, 40 largos años en el desierto, más 7 años de conquista. De esta manera, estos dos hombres nos dan muchas lecciones, y una de ellas quiero decirte: no es cómo iniciamos nuestra vida, es cómo la concluimos. Eso debes tenerlo presente. No es cómo iniciamos, sino cómo la concluimos. Estos dos hombres iniciaron la vida como esclavos, pero la terminaron como guerreros y conquistadores. Gloria a Dios. Eso es un principio para ti y para mí. No hay nada que nuestro Dios no sea capaz de hacer. No hay cadenas que nuestro Dios no pueda romper. No hay barreras que el Señor no pueda destruir. No existe absolutamente nada que lo detenga. Y es ahí donde nosotros necesitamos aprender de la vida de Caleb una de las grandes lecciones, no solamente por lo fascinante, lo atractivo, lo heroico, sino qué hizo Caleb para obtener la promesa que Dios le había dado. Es a donde vamos. ¿Qué haremos para recibir y hacerse concreta, realidad posible, palpable, la promesa de Dios? Tú y yo no la podemos acelerar, tú y yo no la podemos cumplir porque esa es la promesa de Él, pero hay condicionantes que son requeridas para llevarse a cabo, y es justo ahí donde vamos. Tal vez tú estás esperando una acción de Dios a favor tuyo. Tal vez has leído la palabra y tienes una como esta: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Esa es una promesa. Eso es algo que tú puedes apropiarte, porque para eso son las promesas. Pero ¿cómo lograr mantenernos en el vaivén de los tiempos? ¿Cómo propiciar que nuestro barco en medio de ese agitado mar, cuando la tormenta se presenta, cómo mantenerlo a flote? ¿Cómo no desviarse del destino al cual tenemos señalado? Déjame decirte que tener una promesa no significa no llorar, no significa no enfrentar adversidades.
Precisamente para eso nos fueron dadas las promesas, para aliviar el dolor, para fortalecernos en los tiempos de adversidad. Cuando las cosas están más negras que nunca, viene esa palabra para darte una certeza, una seguridad, una esperanza de un mejor mañana. Y eso deberá llevarnos a decidir seguir adelante a pesar de la oposición, pero sabiendo que tiempo y momento solo Dios lo puede determinar. ¿Qué hacer en ese lapso de tiempo? No pretendemos haber logrado todo ese conocimiento ni practicidad. Estamos tú y yo en el mismo proceso. Estamos como la masa en las manos del alfarero, pero se requiere que esa masa esté dispuesta, disponible, blanda y susceptible al manejo. Y es lo que necesitamos hacer. Josué y Caleb representan entonces creyentes con un alto grado de compromiso, con firmes convicciones, con una gran capacidad de entender que las posiciones geográficas no limitan las promesas de Dios. Las circunstancias en el entorno ni cuánto tiempo se prolonguen pueden eliminar las promesas de Dios. No existe absolutamente nada que pueda impedir que las promesas de Dios se cumplan. Aleluya. Eso debes tenerlo presente, porque nosotros en ocasiones pretendemos que todo ha concluido. Habrá procesos que serán ineludibles. Mira, hace unos días teníamos a una jovencita aquí, Alexa, que hoy va a ser mamá. El proceso de la maternidad no es instantáneo. Es un proceso que tomará tiempo. Y aun cuando sabemos probablemente que pueda ser 9 meses, una de mis hijas se pasó. No es el punto, sino que ese proceso estará forjando lo que será el día de mañana. Y habrá tiempos adversos donde nuestra fe será puesta a prueba. Señor, hoy estoy confiando en ti. Tu palabra dice, y en ocasiones queremos forzar a Dios a tomar una decisión, una dirección cuando no es el tiempo. A veces queremos torcer la mano de Dios por decirle, tu palabra dice, y empezamos a convocar ayunos y oración, tratando de que con mayores voces Dios nos escuche. Dios ya te escuchó. Dios lo que desea es que le conozcamos. Por eso dice en Oseas 4:6, el problema mayúsculo por el cual mi pueblo pereció fue una ausencia de conocimiento. Fíjate bien, conocimiento de Él. No está hablando tanto de fe, está hablando de reconocer quién es Él, qué hace y cómo lo hace. ¿Cómo podemos formar parte de ese propósito y de ese plan donde sus promesas deben ser anclas firmes en medio de la tormenta para que tú y yo estemos a flote? Había llegado el tiempo de la conquista. 7 años Caleb y Josué habían estado peleando juntos para conquistar la tierra de Canaán. Habían cruzado el Jordán. El desierto había quedado atrás. Ahora las nuevas generaciones que estaban al frente estaban ya pidiendo la nueva tierra. Estaban diciendo, este es el lugar que Dios ha dicho que es el lugar donde fluye leche y miel, el lugar de nuestra herencia. Y Josué estaba dirigiendo ese proceso. Pero Caleb llega y le dice, en los versos anteriores lo puedes tener, le dice, mi amigo, mi comandante, mi compañero de armas, mi compañero de viaje, ¿te acuerdas que cuando estábamos más jóvenes, tú y yo, al igual que otros 10, fuimos enviados a recorrer esta tierra? Tú y yo fuimos los primeros en verla, en palpar, en reconocer lo que había aquí. Fuimos enviados
para llevarle buenas nuevas al pueblo, para decirles que las promesas de Dios son reales, para decirles que Dios es fiel en todo tiempo, para recordarles que en el Señor tenemos libertad y vida abundante. Y Josué le dice: ¿te acuerdas? ¿Todavía tu memoria está tan viva como aquellos días? Qué tremendo cuando dos amigos pelearon juntos por la misma causa. Estaban luchando por los mismos principios y convicciones. Y ellos dos representan el ideal de toda persona: superar oposiciones, superar posturas incongruentes. Y ellos decidieron seguir adelante. Así que Caleb le dice a su amigo Josué: ¿recuerdas dónde estuvieron nuestros pies? Sus pies estuvieron en aquella tierra llamada Hebrón, donde había gigantes, donde era una tierra difícil de conquistar. Recuerda eso, porque eso es parte de lo que pidió Caleb. Fue ahí donde los otros 10 espías estaban de acuerdo en todo. El fruto era sabroso, grande, delicioso, la tierra fértil. La promesa de Dios era visible de lejos. Y ellos estuvieron ahí como aquellos dos en el paraíso. Era prácticamente trasladarlo de esta manera. Ellos estaban en un lugar de ensueño. Lo que no habían visto en 40 años atrás, ahora estaban viendo la plenitud y la gloria prácticamente. Es como cuando vas a un país, cuando vamos a Cuba, y pudiéramos trasladar a alguien de Cuba aquí y lo llevaras a un centro comercial, ellos estarían igualmente asombrados diciendo: así es la vida, así se vive, esto es real, no estoy soñando. Eso le sucedió a esos 12. Y en todo estaban de acuerdo, excepto en una cosa. Aquellos 10 midieron a los gigantes por su propia o contra su propia estatura natural. Estos dos, Josué y Caleb, dijeron: hey, la estatura que ustedes tienen no alcanza la estatura de mi Señor. Ellos tenían otra perspectiva muy distinta, porque tenían firmes convicciones, tenían principios sólidos, habían conocido al Dios de gloria y majestad, habían recibido de la esclavitud a la libertad, habían caminado a través de 40 largos años en tierras estériles y Dios nunca los dejó morir de hambre. Ellos habían experimentado la fidelidad de Dios en todo tiempo y en toda circunstancia. Ellos aprendieron a saber cómo vivir, a tener mucho y tener poco. Ellos sabían cómo enfrentar los tiempos. ¿Por qué? Porque tenían una sólida relación cada día con su Dios y habían entendido que las promesas de Dios nada ni nadie las puede retirar. Si tú tienes una promesa de Dios, aférrate a ella. No la olvides. Zacarías y Elizabeth habían orado por un hijo y olvidaron la promesa. Años después, un ángel llega y le dice: Zacarías, te has olvidado de las promesas, pero Dios no. Ustedes van a ser padres porque Dios dijo que tendrían un hijo. Dios cumple sus promesas. El punto es: ¿ya olvidaste las promesas? ¿O necesitas afianzarte de las promesas para que tú puedas decir: Dios es bueno y Dios es fiel? En el libro de Deuteronomio, capítulo 1, lo vas a tener en el verso 36. Moisés, recibiendo palabra de Dios, está reiterando lo que se le había dicho. Fíjate bien, lo que se le había dicho a Caleb, hablando de que una generación no cruzaría a la tierra prometida, excepto Caleb, hijo de Jefone. Él la verá y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido, subraya esta frase, fielmente. Dios, en otras palabras, le estaba diciendo: Caleb, encontré en ti
un hombre y a Josué de una manera muy singular, muy distinta al resto de su generación. Ustedes son como una lámpara en medio de una generación oscura. Ustedes son la luz que ilumina a toda esta generación de cientos y miles. Pero a ustedes les daré donde pisaron sus pies. 40 años antes, ellos habían recibido esta promesa. Caleb había soportado el peso de los años porque tenía algo muy claro: si Dios lo dijo, Dios lo hará. Aleluya. Él sabía que el tiempo no limitaría el poder de Dios. Caleb tenía por certeza que las circunstancias que pudieran aparecer en un futuro inmediato no eliminarían la promesa de Dios. Dios no es hombre para que mienta, dice la palabra, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios dijo, lo hará. Esa es la razón de nuestra fe. Porque mi fe en lo individual no se sustenta en una fantasía, en una historia. Mi fe descansa plenamente en los hechos verídicos de la palabra, donde Dios dice quién es y qué es lo que tiene reservado para mi vida. La Biblia es la expresión de su carácter. La palabra de Dios es una evidencia de sus planes y propósitos. Familiarizarte con la Biblia te hará mayormente una persona con mayor alto grado de comunión con Dios, por conocer quién es Él y las cosas que tiene reservadas para nosotros. Esa es la razón de conocer la palabra de Dios. ¿Qué sucedió? Caleb está diciendo que él inició la gran aventura. ¿Recuerdas a los cuántos? A los 40 años. Wow, qué tremenda edad. Para los que tienen 40 años están en la edad. Pero déjame decirte, me voy a adelantar un poquito. Para los de 40 y menos, tienen ustedes un potencial, pero no han llegado. Los que lleguemos a esa edad, lo tenemos todo. Wow. Déjame decirte, esa es la verdad que Dios quiere que tú y yo sepamos. El proceso de envejecimiento no tiene nada que ver con el vigor y la vida espiritual. Ya me adelanté. Hablando de los jóvenes. Pero a veces tenemos, ya me cansé, no puedo hacer y uno puede hacer. Ahora sí que diría, entre más viejo, más joven deberíamos ser. Porque nuestro ser interior se renueva de día en día. La Biblia dice que en la vejez fructificaremos. No sé tú, pero esa es mi propuesta. Cada día, por eso dije el verso 11, para mí es como anillo al dedo. Estoy tan fuerte como el primer día que Dios me envió a hacer la obra. Aleluya. Por eso me queda también Éxodo 16, 19. No dejes para mañana lo que te puedes comer hoy. Eso es lo que dice. No lo tenemos ahí, pero lo puedes buscar en tu Biblia. Qué tremendo, ¿ah? Así que podemos ver entonces cómo es que Josué y Caleb se mantienen a lo largo de los años para heredar, alcanzar, vivir, disfrutar y experimentar las promesas de Dios. Déjame decirte algo que tenemos que iniciar muy, muy contundentemente. Caleb no vivió por emociones. Caleb no dependía de sus sentimientos para mantener su convicción o desánimo. Caleb tenía muy en claro, porque había tomado una decisión firmemente sustentada en la verdad que había recibido, en lo que había experimentado desde niño, lo que sus padres le habían enseñado, lo que en el entorno se había dicho. Dios un buen día libertará a Israel. Dios un buen día enviará a un libertador y entonces las cosas sucederán. José había dicho en su tiempo y momento,
un buen día nuestro Dios nos visitará y mis huesos no deben quedarse en Egipto. Yo sé que mi Redentor nos va a sacar de esta tierra. Aleluya. Eso se llama determinación, convicción. No es una emoción. Ay, qué bien me siento. No. José dijo, un buen día, lo que va a ser enterrado, mis huesos no deben permanecer aquí, porque yo sé que mi Redentor nos llevará a la tierra prometida. Aleluya. Y esa es una convicción personal, algo que tú y yo necesitamos reconocer. Un buen día, cuando nuestros ojos físicos se cierren, cuando seamos sepultados o incinerados, no estaremos más ahí, porque estaremos cara a cara con el Rey de Gloria, ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Aleluya. ¿Te das cuenta? Así que Caleb había determinado vivir por convicciones, no por las circunstancias de su entorno. ¿Qué sucedió entre la promesa y recibirla? ¿Qué hizo Caleb? ¿Cómo se mantuvo? ¿Renunció? ¿Permitió que los años se convirtieran en el elemento fundamental para decidir: estoy cansado, ya no puedo, no tengo ganas, entre más viejo, menos propenso? ¿Tú crees eso? No. Déjame decirte, no comparto esa idea. La puedo respetar, pero no la comparto, porque la Biblia dice que Dios nos da las fuerzas necesarias para cumplir la misión a la cual nos ha llamado. ¡Wow! ¿Nunca escuchaste, como dice el libro, que los jóvenes se cansan, se fatigan, pero los que esperan el Señor se derrumban? Si te lo sabes, entonces no puedes aceptar lo otro. Los jóvenes sí se cansan y se fatigan, tenemos que admitirlo. Jóvenes, esa es la verdad. Pero los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán. Levantarán sus alas como las águilas. Aleluya. Esto es lo que nos levanta y fortalece. Si todo el tiempo estás escuchando, qué viejo estás, mira nomás, el envejecimiento ya llegó, y si yo me veo en el espejo y digo, otra arruga más al tigre, ¿y eso qué importa? La vejez no depende de la apariencia física. La vejez es donde tu fe renuncia a alcanzar las cosas que Dios tiene preparadas para ti. Las personas se hacen ancianas o viejas no por el efecto fisiológico, sino por dejar de luchar, por dejar de ir a la meta, por dejar de alcanzar sueños, metas y promesas. Qué interesante. Por eso en mi casa yo no permito que mi esposa me diga mi viejo. No, nada de viejo. No sé en tu casa, pero en mi casa no se dice viejo. Es la verdad. Mi esposa a veces me dice otro cariño, pero mi nieta Elena le dice abuelita. Se dice mi amor. Qué tremendo, ¿ah? ¿Qué diferencia? Cuando podemos tener una realidad que palpamos. Caleb había decidido vivir por lo que creía, caminar por lo que creía. ¿Qué sucedió durante 40 largos años? Fíjate bien, 40 largos años donde no había llegado la promesa. ¿Tú esperarías 40 años? Como las muchachas, ¿no? Estoy esperando al hombre de mi vida y a los 2 años ya se casaron con otro. O nosotros, no puedo vivir sin ti. Y el día de mañana, se acabó el sin ti. Ahora es sin ella. ¿Qué hacer entonces? Hubo una realidad. El tiempo no desalentó ni desanimó a las convicciones de Caleb. En esos 40 largos años,
Caleb y Josué tuvieron que decidir qué hacer ante tantos conflictos a su alrededor. No solamente fueron las continuas batallas, no solamente fueron las pruebas que estuvieron enfrentando, escasez, falta de agua, donde el tiempo no era el apropiado, donde no tenían aire acondicionado, donde no había las facilidades de luz eléctrica. Ellos estaban enfrentando una realidad de un desierto. Nunca fueron apropiadas esas condiciones para la vida misma, pero Dios los mantuvo durante largos 40 años. Y aquí es donde necesito hacer un poquito de énfasis, si me permites. Uno de los grandes problemas que tuvieron que enfrentar Caleb y Josué fue la siguiente: conocer, escuchar a personas con una gran quejabanza todos los días. No hay agua, no tenemos una sombra, mira nomás a Moisés, él sí tiene, nosotros no. No puede ser, a otros les da un trato preferencial, ¿y a nosotros qué? Sí, como tiene sus generales, nosotros somos los soldados de avanzada, no nos mira igual. Imagínate, una murmuración durante 40 largos años, pero ellos decidieron no contaminarse. Fíjate bien, ellos determinaron no permitir que ningún comentario perforara su escudo de fe. Ellos decidieron alejarse del daño potencial para evitar ser contaminados. Ellos fueron compañeros de guerra durante muchos años de todas esas personas, mas nunca compartieron la mesa con ellos. ¡Qué lecciones! Ellos soportaron el peso de la prueba de todas esas personas, déjame decirte, porque ellos cada día veían una gran cantidad de cientos de personas ya no amanecer. Esos 40 años se convirtieron en un cementerio durante todos esos largos años. Pero ellos decidieron abstenerse de participar en revueltas. Ya habían dicho anteriormente, vamos, que nomás por Moisés Dios puede hablar. ¿Por qué no hacemos otro capitán? ¿Por qué no buscamos otro líder? Y ellos dijeron, ¿saben contar? No cuenten con nosotros. Ellos enfrentaron lo mismo que tú y yo enfrentamos cada día. En sus relaciones sociales había una gran cantidad de conflictos, de peligros, de riesgos, pero ellos optaron por vivir sin relacionarse con lo que pudiera ser el más grande conflicto: no heredar ni alcanzar las promesas de Dios. A veces nosotros no alcanzamos ni obtenemos las promesas de Dios porque no estamos haciendo lo correcto. Fíjate, Dios es fiel, pero Dios no honra la desobediencia. Dios siempre tiene planes para los suyos, pero tenemos que aprender a caminar con Dios a manera armónica con su voluntad y en relación a la promesa que tienes tú. ¿Cómo poder mantenerse 40 largos años en condiciones extremas, inapropiadas, donde no existían las comunicaciones, la ciencia, la tecnología que hoy tú tenemos? Cada día era un exuberante calor. Imagínate a alguien que se dijera, ay Caleb, ¿te puedo decir algo? Ya no soporto este calor. Ya mejor prefiero regresar a Egipto. Prefería morir aquí en el desierto. Y Caleb diciéndole, yo estoy disfrutando este tremendo calor, pero un buen día disfrutaré de un largo y maravilloso terreno que Dios tiene. Yo estoy poniendo mis ojos en aquella tierra y tú aquí te aliento, mira hacia allá. ¿Te das cuenta? Josué y Caleb no permitieron que nada les impidiera alcanzar la meta.
Y a veces nosotros, si no tenemos aire, hoy no lo prendieron hoy. Está lloviendo, ¿cómo voy a ir a la iglesia? Total que nadie nos da gusto. Si porque hace calor, malo. Porque llueve, malo. Porque hace frío. Es como cuando estamos jóvenes en casa, otra vez arroz. Otra vez la misma, caldo de res en tiempo de calores, no puede ser. Ese es el reclamo de todos los hijos. Así que los años nunca apagaron el espíritu de fe, de confianza, de valor, de compromiso de Caleb. Tal vez tú estás esperando una promesa, es verdad, y quizás los días se convirtieron no en semanas, en meses. Y después empezamos a naufragar. ¿Será que Dios me olvidó? ¿Será que Dios ya no tiene cuidado de mí? ¿Será que a Dios se le olvidó? Dios no olvida. Somos nosotros quienes estaremos a prueba constantemente durante todo ese periodo. Una promesa no es susceptible de nosotros hacerla viable porque no somos quien dijo o quien hizo o extendió esa promesa. Dependemos de quién la hizo en su tiempo y su momento. Pero de una cosa puedo asegurarte, Dios siempre cumple lo que promete. Él prometió que el Mesías vendría y pasaron los siglos. Pero un buen día, justo al cumplimiento del tiempo, vino el Mesías. Yo creo que tenemos que sincronizar nuestros relojes al reloj de Dios, ¿va? Porque entonces veremos las cosas ahí. El tiempo, las posiciones geográficas nunca amedrentaron a Caleb. Nunca renunció a su mañana. ¿Sabes por qué? Porque él tenía sus ojos puestos en el galardón. Dios le había dicho, lo que tú pisaste, lo vas a experimentar, lo vas a vivir. Y es ahí donde estaba Caleb. Tú dijiste, lo creo, lo acepto y me deleito anticipadamente en aquello que voy a disfrutar. Eso es lo que necesitamos hacer. No desmayar al respecto. Porque nuestra fe no debe sustentarse en los vaivenes de la vida. No son las emociones las que deben definir nuestras acciones. No son los sentimientos los que gobiernan nuestra manera de pensar. Lo que define lo que somos son nuestras convicciones y los principios que tenemos. Lo que hace posible que tú y yo sigamos de pie es la gracia de Dios infundiendo en nosotros la fuerza, la capacidad y la fe para seguir adelante a pesar de toda oposición y todo conflicto. Nunca lograremos ser valientes. Nunca podremos llegar a alcanzar otra estatura si no estamos dispuestos a permitir que Dios procese su plan hoy con nosotros y a través de lo que Dios espera que crucemos. Nunca lograremos alcanzar la victoria total si hoy nos abstenemos de alejarnos de las manos de Dios. Dios tiene un plan y un propósito, aunque nunca te va a decir ni el cómo ni el cuándo. Pero de una cosa tú y yo debemos estar seguros, Dios te ama por encima de cualquier circunstancia y Dios va a cumplir su propósito siempre y cuando nos alineemos con Él y caminemos en amor. ¿Recuerdas la palabra que señalé? ¿Cuál era? Fidelidad. Fidelidad. Tremendo. Eso es algo que me agrada. Primera Tesalonicenses 5, verso 2-4, si lo tienes, por favor. Ellos no tenían esta palabra, pero sabían por experiencia personal esto. Habían visto en Moisés a un líder que había creído, respaldado y sustentado por Dios a lo largo de todo ese peregrinar. Josué más tarde diría en el capítulo 24, ninguna de las promesas de Dios ha fallado. Qué epitafio para nosotros un buen día.
Poder decirle a nuestras generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos, poderle decir, el día que tú decidas confiar en Dios, nunca te va a abandonar, porque el Dios al cual sirvo es fiel, y todo mi peregrinar solo puedo encontrar un común denominador, su fidelidad a lo largo de mis años. Qué tremendo. Es 5:24, por favor. A eso. ¿Qué dice? Fiel es el que les llama, el cual también cumplirá. Eso es conocer a Dios. Su fidelidad no depende realmente de la tuya y la mía. Él es fiel a sí mismo, fiel a su palabra. Uno de sus atributos por encima de cualquier circunstancia es fidelidad. Por eso Jeremías en Lamentaciones, cuando estaban viviendo los más terribles tiempos, fue cuando escribe, porque las misericordias de Jehová, por eso no hemos sido consumidos, porque son nuevas cada mañana. Aleluya. Y necesito reiterarte algo hablando al respecto. Hace años en la iglesia teníamos una gran cantidad de estudiantes puertorriqueños viniendo a estudiar medicina. Y una pareja especialmente, una de ellas, previamente en Puerto Rico le habían operado acerca de los ovarios y tristemente la habían perjudicado. Aquí en la ciudad, mientras estaban, ella tuvo otro problema y mi esposa, pues al pendiente de qué estaba sucediendo, porque pues su mamá no estaba aquí. Y hasta la fecha todavía cuando hablamos con su mamá de Richard y Nitzalis, ella le decía, bendito, háblale al pastor. Esa es la manera de la mamá. Así que esta pareja, estudiantes de medicina en aquel tiempo aquí, fue al hospital, estuvimos con ellos en el hospital y una mala práctica médica le extirpó prácticamente el 99% de los ovarios. Oh, qué dolor. Para una mujer es una tristeza. Claro, para una mujer que quiere ser mamá, para una mujer que tiene en sus planes un buen día, disfrutar de la bendición de la maternidad. Fue para todos nosotros un enorme impacto saber la noticia después de haber palpado con otros dos especialistas que prácticamente sería imposible para ella, para Nitzalis, ser mamá. En otras palabras, nunca más debería abrazar, soñar con un sueño de esta naturaleza. Ellos creyentes desde niños, sirviendo en la iglesia con nosotros, Richard predicando, tocando la batería, excelentes, como la gran cantidad de puertorriqueños que estuvieron ese tiempo con nosotros estudiando. Pero un buen día, en un servicio en la congregación, el Señor le dio una palabra a ambos para decirles, lo que dice la ciencia no entra en el plan divino. Un buen día ustedes abrazarán un niño. He ahí la disyuntiva. ¿Qué creo? Richard como médico, como especialista. ¿Qué pensar? ¿Qué decir? ¿Ir en contra de lo que estudio, de lo que sé? ¿O creer que Dios es más grande que mi ciencia? No fue fácil. Teníamos un conflicto, pero decidimos que por encima de cualquier diagnóstico que es correcto científicamente, es correcto, no lo puedes negar, pero es justo ahí donde la fe se desenvuelve, en la esfera de lo invisible, en una fe que no se mueve en lo que ve, en sentimientos o emociones, sino en aquel que dijo, yo lo haré.
Y ellos tuvieron que pasar lo siguiente. ¿Cuántos días oraron? 4,431 días. ¿Sabes cuántos son? 13 largos años. 13 largos años orando juntos, siempre por la promesa de Dios, confiando en Dios, creyendo que tarde o temprano Dios cumpliría su promesa. Al principio, qué alegría, Dios me la va a dar. Celebras Navidad y nada. Al próximo y nada. Llega el tiempo de sus amigos de tener bebés y ellos solo de lejos lo veían. Fueron tiempos difíciles cuando hablamos con ellos, tiempos difíciles. Pero teníamos que decirle lo siguiente. ¿Puedes poner la otra, la que sigue, por favor? No, la anterior, tenemos una que dice ahí de las promesas. Ellos tuvieron esta certeza. No hay promesa que Dios no sea capaz de cumplir. Y ellos la tienen en su muro, precisamente, no porque yo la dije, es porque es la palabra de Dios. Justo a los 13 años salió embarazada Nitzalí. Ramosita estuvo en su casa con ellos. Oh, una alegría inmensa, un gozo enorme. Pero ¿cuáles fueron las condicionantes? Ellos se mantuvieron fieles a Dios. A pesar de los momentos de dificultad donde el desánimo trataba de infundirse hacia ellos, en los tiempos en que ver a otros abrazando sus bebés, a sus compañeros, sus amigos, ellos decidieron, en vez de correr y quejarse, ellos decidieron mejor ir delante de Dios y decir: Señor, tú tienes una promesa y seguimos confiando en que tú lo harás. 13 largos años. Fue un impacto cuando nace este bebé que hoy tiene 9 años. Pero déjame decirte algo. Fue tal el impacto en su entorno médico porque no hubo alternativas o métodos alternativos buscando cómo embarazarse. No había nada que pudiera ofrecerle la ciencia para hacerlo. Así que ellos, al estar orando, creyendo, y cuando sale embarazada y cuando viene el niño, qué increíble. No sé cómo, pero el canal Telemundo se dio cuenta de eso y fue a hacerles una entrevista. Qué increíble. Y fue ahí la oportunidad para poder testificar a cualquier punto donde ese programa llegara. Dios es fiel. Dios cumple sus promesas. Hace unos días, Elvia, mi hija, estaba en Orlando, en un parque de diversiones, con su amiga Norma. Y sin ponerse de acuerdo, Elvia había estado hablándole a la familia de Norma de este milagro. Y justo ahí, ¿cómo es Dios? Se encuentran Richard, Nitzalí, con todo esto, para dar testimonio de lo que Dios hace y lo que Dios es. Pero no para ahí la historia, déjame decirte. Después de 9 años de que este bebé nace, ahora ellos están pastoreando. Qué grato. Para nosotros un privilegio haber llevado a todos estos jóvenes a esa línea de estar hoy sirviendo a Dios. En marzo de este año, ellos fueron ordenados para ser pastores. Aleluya. Aleluya. Este es el éxito de todo privilegio, de todo ministro, de todo aquel que sirve, ver que su generación llegue al nivel que Dios espera que llegue. No es un orgullo, no, porque eso lo hace Dios, no nosotros.
Y eso es lo que estamos hablando. En 1 Samuel 2:20 hay una frase que me gusta mucho y espero que tú la tengas para tu vida. Esta promesa dice: Dios honra al que le honra. Escucha bien eso. Dios honra al que le honra. Y honrar a Dios es caminar en obediencia, en fidelidad, vivir por convicciones y no por emociones, mantener firme su confianza a pesar de todas las condiciones que se pudieran encontrar. No hay algo que pueda eliminar una promesa de Dios porque Él es fiel. A veces nosotros no alcanzamos nuestras promesas porque renunciamos a eso, porque olvidamos las promesas, porque no queremos vivir acorde a eso. Pero puedo decirte, palpándolo nosotros muchas veces, la fidelidad de Dios es incuestionable. Dios dijo y Dios lo hará. Para el hombre es imposible, pero para Dios es posible. Este es el punto que tú y yo necesitamos darnos cuenta. Dios honra al que le honra. Y si tú vives honrando a Dios y decides mantenerte firme en esa esfera de tu vida, aun cuando los años transcurran, aun cuando la adversidad nos confronte y nos diga, qué mal te ves, qué difícil, y tú puedes decir, no importa cómo me veo, sino cómo me veré. Esa es la gran diferencia. Eso es lo que vamos a tener que decir. Poner los ojos en el galardón. Caleb enfrentó todas las adversidades porque tenía sus ojos, tenía su corazón puesto en el lugar que Dios le había dicho que sería suyo. Y lo fue. Para concluir, nada más dame 2 minutos, porque es muy importante. En el verso 11 dijo, todavía estoy tan fuerte como el día en que inicié. Verso 12, dame pues ahora este monte. Wow. Las promesas pueden tomar tiempo, pero necesitamos que nuestra fe esté acorde a ese tiempo. Hebreos 6:12 dice que por la fe y la paciencia heredamos las promesas. Qué paciente. Caleb tenía ¿cuántos? 85 años, más que tú y yo. ¿Sabes cuál fue su petición? Quiero retirarme, tener mi jardincito, mis florecitas, tener los pajaritos ahí, ver en la casa de campo cómo van las cosas, o en la playa. No. Eso nos enseña que una vida productiva nunca puede estar pensando en eso. Caleb, la petición de Caleb fue, dame el lugar donde nadie quiere entrar. Yo tengo la suficiente fuerza y si Dios está conmigo, derrotaré a los gigantes que estos 10 no quisieron enfrentar. Wow. Tú y yo nunca llegaremos tan viejos a algo que Dios no nos mande que no podamos hacer. Eso es lo que dice la Biblia. Y si Dios lo dice, yo lo creo. Dice Ramoncita también. Excelente. Nunca renunciemos a las promesas que Dios tiene. No es nuestra edad la que limita a Dios. No son tus capacidades o mis disminuciones lo que harán que las cosas cambien. Dios tiene un tiempo y un momento y Él cumplirá sus promesas. Tú y yo necesitamos ser fieles y pacientes. Y reitero, nunca pidas paciencia. Esa cada día te está confrontando. Caleb es una viva lección de que no hay edad que Dios no pueda utilizar para su gloria. ¿Renunciaremos porque las cosas están difíciles?
o dejaremos de hacer lo que debemos simplemente porque, ay preciosa, gracias. Simplemente porque tenemos una edad donde la gran mayoría opina que no podemos. ¿A los cuántos años empezó Abraham a ser papá? A los 100 años. ¿Y nada más tuvo uno? Por favor. ¿A los cuántos empezó su viaje Isaac? A los 75 años. ¿A qué edad inició Moisés su labor ministerial? A los 80 años. Y la terminó a los 120 años. Josué, igual que Caleb, pero él murió de 110 años. La edad para Dios no es problema. Nosotros somos el problema. ¿Te das cuenta? Si nos alineamos en la voluntad de Dios, no es la edad, no son las circunstancias, es lo que Dios prometió que haría. Y aquí estamos. Tal vez tú estás esperando que tu familia venga al Señor. Y Él dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tal vez estás pasando tiempos de estrechez financiera, donde las cosas no van bien. El Señor dijo, yo soy tu pastor y nada te faltará. Tal vez vives en angustia, en dolor o en adversidad. Y el Señor dijo en el Salmo 91, contigo estaré en la angustia. No te dejaré ni te abandonaré. Si tú te sientes débil y con escasa fe, la Biblia dice, el débil diga, fuerte soy. Si tú crees que no tienes la habilidad para trascender, para cambiar, el Señor dice que uno hará huir a 1000 y 2 a 10,000. ¡Wow! ¿Cuál es la promesa que esperas? ¿Estarás dispuesto a seguir esperando el tiempo en que Dios lo defina? ¿O correremos para tratar de cumplirla como en un tiempo Abraham trató de cumplirla teniendo un hijo con su sierva? Hoy es un buen día para reflexionar y decir, Señor, los tiempos transcurren, mis años fisiológicos avanzan, pero he escuchado hoy que cuando le dijiste a Caleb que heredaría la tierra, tú le prolongaste la vida, le diste una calidad de vida para llegar ahí y le diste las fuerzas para poderla tomar. Ayúdame, Señor, a ver eso. Si Dios te ha dicho que verás nietos, más vale que lo creas. Hoy es el día. Yo no puedo orar en lugar tuyo. Solo puedo decirte que si tú eres honesto y transparente con Dios y le dices, Señor, tú prometiste que yo te serviría, que tú me llevarías a un lugar para ser predicador, para ser pastor, para ser misionero, Dios lo hará. Pero espera, Él lo cumplirá. Él lo hará. ¿Quieres ponerte de pie conmigo, por favor? Esta es una de esas promesas para mí en lo personal, como familia, lo que alienta mi fe. Porque me doy cuenta que cuando Dios me dio una promesa, mi edad no depende de su cumplimiento. Por el contrario, mientras más crezca en edad, mis posibilidades son menores humanamente. Pero sé que cuando Dios lo haga, todo mundo dirá, no fuiste tú, fue Él. Ese es el punto real. Y hoy es el día. ¿Cuál es la promesa? ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Dónde requieres estar? Si no tienes promesas, puedo darte una. El Señor es mi pastor y nada me faltará. No está hablando únicamente financieramente,
está hablando de tu bienestar, de tu cuidado, de amor, de protección, de libertad, de dirección, de estar a tu lado en todo tiempo. ¿Quieres cerrar tus ojos conmigo? Y ahí en lo profundo de tu corazón, yo no sé si en un momento perdiste la fe, si el descuido o las circunstancias la apagaron, pero hoy es un buen momento para decirle: Señor, seguiré confiando, seguiré esperando, continuaré creyendo que tú lo harás. No es mi fuerza, no son mis recursos, no son mis talentos. Tú eres la fuente, Señor. Ante ti nos rendimos hoy, Señor. Y agradecemos por legarnos estas lecciones, que no fueron únicamente para Caleb y Josué. Fueron el principio de continuas lecciones, evidencias para las generaciones futuras que nos han alcanzado. Y lo que hiciste con Caleb, lo harás con nosotros, Señor. Ayúdanos a caminar tomados de tu mano, a serte fieles, a no vivir por emociones ni sentimientos, a no abrir la puerta a comentarios, a diálogos, posturas que pueden ser un veneno que impida que alcancemos tus promesas. Señor, mis hermanos tienen necesidades y la mayor de ellas la tenemos en común: ser llenos de ti. Llénanos, Señor, y cumple tus promesas en nosotros. Cumple lo que tú has prometido en lo íntimo, en lo personal, en lo individual. Nada puede impedirte el cumplirse. Sosténlos, Dios. Y mientras oras, cómo me gustaría que oráramos juntos por necesidades o por el cumplimiento de esa promesa. ¿Tienes algo por lo cual oremos juntos? Estar a tu lado, apoyarte, unirnos en oración. Niña, ora por aquí. Si tú tienes una necesidad, es un buen momento. Si tú estás esperando en restauración, estás esperando en que Dios cumpla sus promesas, es el momento. Nosotros, tú y yo, estamos aquí como resultado de una promesa que Dios ha cumplido. No pierdas tu confianza, que tiene grande recompensa. Dios puede restaurar lo que el mundo dice es imposible. Dios lo puede hacer posible. Vamos a dar gracias. Padre, te agradecemos por tus bondades y misericordias. Tu fidelidad, Señor, me sustenta a lo largo de mis días. En medio de adversidades solo puedo mirar y contemplar que todo mi pasado está lleno de tu presencia, de tu entrada triunfal, de hacer verdad y realidad tu fidelidad, Señor. Oh, majestuoso Señor, gracias por este privilegio de honrar y bendecir tu nombre, Señor. Recibe la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Sí, Señor. Me proteges De todo mal. Eres mi escudo y me guardarás. ¿Dónde está Pati?
allá atrás. Mi Señor, nada me faltará. Tú eres fiel, tú eres fiel, siempre fiel. Tú no fallas, nada me falta. Eres mi Padre, Abba Padre. En ti descansa mi corazón. Tú eres fiel, siempre fiel. Tú no fallas, nada me falta. Eres mi Padre, Abba Padre. Bajo tus alas estaré. Dile una vez más con nosotros, tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel, siempre fiel. Tú no fallas, nada me falta. Eres mi Padre, Abba Padre. En ti descansa mi corazón. Tú eres fiel, siempre fiel. Tú no fallas, nada me falta. Eres mi Padre, Abba Padre. Bajo tus alas estaré. Bajo tus alas estaré. Estaremos con tu fidelidad al final. Gracias. Padre, te agradecemos el día de hoy. Tu fidelidad jamás cesará. Por la eternidad y para la eternidad, tú eres el mismo, Señor. Y te agradecemos por asegurarnos hoy que al estar en tus planes tenemos un futuro asegurado, donde tú eres quien dirige y conduce y el que cumple sus promesas. Gracias, Señor, porque un buen día cantaremos de esa fidelidad cuando esas promesas se cumplan. Un buen día los nuestros se gozarán de saber que al Dios a quien servimos y pertenecemos es fiel. Y aquellos que no te conocen vendrán al conocimiento, porque reconocerán quién como el Señor. Padre, te agradecemos la oportunidad que hoy nos diste y te pedimos que prosperes, bendigas a cada uno de mis hermanos en las áreas laborales donde se desenvuelven, fuerzas nuevas, tu creatividad, tu provisión divina, y abras puertas que han estado cerradas, derriba los obstáculos y dales gracia abundante, Señor. Prepara citas divinas, Señor, en el nombre de Jesús. Dios los bendiga y ayúdame cantando este canto personalmente. Tu fidelidad. Cómo cerrar nuestros labios, cómo cruzar los brazos, cómo sustraernos de declarar que Él es lo que tú y yo hoy somos. Con todo tu corazón, con todo tu entendimiento, puedes decirle: tú eres, solo tú, Señor. Grande
es tu fidelidad. Oh, por siempre, por siempre. Tu fidelidad es grande. Oh, es tan grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Vamos a cantarlo con fuerza y decirle: sí, Señor. Tu fidelidad es grande, pues tan grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu Fidelidad es grande. Con todas mis fuerzas, con todo mi entendimiento lo declaro, Señor, porque soy una expresión de tu fidelidad. Soy un testimonio de tu fidelidad, Señor. Gracias, gracias, mi Rey. Bendito Dios. Bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad. Gracias, Dios. Es grande. Tu Fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. En ocasiones, cuando estamos en esa comunión íntima, en ese momento donde nuestro corazón se derrama, donde nuestro espíritu se deleita, no quisiéramos cesar ni salir. Es donde quisiéramos que se prolongara su presencia por un tiempo indefinido y poderle decir: Señor, como Pedro, y si hiciéramos una enramada y nos quedáramos aquí contigo, y si hiciéramos de este lugar nuestra habitación. Pero tenemos labores, responsabilidades que cumplir. Y no se les olvida la ofrenda al final para la misión que nuestros hermanos el día 15 salen a Torreón. Y vamos a terminar con este canto una vez más. Y te aconsejo que lo cantes no solo por cantarlo, sino que puedas decir: esta es la realidad que vivo. Esta es la realidad que me espera. Mi presente y mi futuro es lo que voy a experimentar. Su fidelidad. Aleluya.